de Jesús sobre los espíritus. El poder de Jesús puede liberar al hombre de cualquier fuerza maligna y de espíritus inmundos que lo esclavizan. Jesucristo tiene esa autoridad para librar al hombre de todos los espíritus malos que le estorban. Pues Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero invitar a los hermanos para que veamos la necesidad del hombre poseído. 2, el poder de Jesús. 3, el impacto sobre las personas. Es un tema muy hermoso que nosotros podemos experimentar al poder leer la Escritura, que nos ocupamos hoy en este día. Los espíritus malignos. La primera imagen del hombre poseído y su necesidad, nosotros podemos mirarla a través de poder escuchar y leer la palabra del Señor. La palabra con un espíritu inmundo, hablando de la necesidad del hombre. Este hombre tenía una gran necesidad, estaba poseído por una fuerza que lo hacía que se sacudiera. Esta palabra, hermanos, con un espíritu inmundo, debería traducirse como como un espíritu inmundo. Es decir, el hombre estaba bajo el control, estaba bajo el dominio, estaba bajo el hechizo y la voluntad del espíritu maligno, de un espíritu malo. Nosotros, para poder entender, hermanos, un poco mejor lo que esto significa, pensemos en toda la maldad del mundo que ocurre cada hora, cada día, cada instante. Fíjense, hermanos, cómo Juan usa estas palabras. Y el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, todo el mundo está bajo el maligno. Está bajo la influencia del poder del diablo. Está bajo la esclavitud, bajo el dominio. Está bajo la voluntad del maligno. Hermanos, en todo sentido de la palabra, este hombre estaba poseído por un espíritu inmundo que lo atormentaba, lo hacía que se golpeara. Un hombre que estaba sufriendo demasiado, porque una fuerza superior a la de él lo estaba manipulando, lo estaba haciéndose que se moviera de acuerdo a como el espíritu malo quería hacerlo. Si nosotros prestamos atención a estas tres ideas, hermanos, del hombre poseído, sorprendentemente, este hombre estaba en la sinagoga. En otras palabras, este hombre poseído estaba en la iglesia, estaba en un templo. Dice la palabra de Dios que este hombre estaba en la sinagoga. ¿Qué estaba haciendo ahí en la sinagoga? Asistía regularmente. ¿Había ido exclusivamente para escuchar a Jesús? ¿O qué era lo que estaba pasando con este hombre? Hermanos, no lo sabemos, pero iba regularmente. Si él iba regularmente, entonces, hermanos, en la sinagoga estaba muerta espiritualmente, porque este hombre tenía una gran necesidad. Y si estaba en la iglesia, estaba con los hermanos, no podían ayudarle para que él fuera libre de ese espíritu que lo estaba atormentado. ¿Cuántas veces, cuántos servicios muertos estaba ese hombre donde se reunía? ¿Cuántas veces acudió a esa iglesia, a esa sinagoga? Estaba adorando a Jesús y no pasaba nada en su vida. Este hombre seguía igual, seguía encadenado, seguía bajo el dominio del maligno.
A lo mejor los hermanos se gozaban, pero no pasaba nada. Entonces estaban ocupando una fuerza más grande, ocupaban una fuerza más poderosa, porque no pasaba. A lo mejor los servicios estaban muertos, a lo mejor nadie adoraba al Señor, a lo mejor nadie levantaba sus manos e invocaba el nombre de Jesucristo. Y aquel demonio estaba muy pacífico ahí, porque dice la palabra del Señor que estaba en la sinagoga. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Cuántas iglesias en este tiempo no se encuentran también como esta sinagoga? Gente que se reúne pero que no está Dios ahí en esos lugares. Gente que se reúne para cantar pero Dios no está ahí. Gente que levanta sus manos pero no se siente nada la presencia del Señor. Decía un hombre, yo voy a ese lugar porque todo es pacífico. Me arrullo muy bonito, está todo muy suave, aunque no sienta nada, pero estoy muy cómodo ahí. Yo no quiero pensar, hermanos, que nuestra iglesia es una iglesia como la que estaba en la sinagoga. Yo no quiero pensar que nuestra iglesia es una iglesia como que donde no se siente nada. Yo creo que Dios está aquí, porque su palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Yo creo que Dios está aquí, porque yo creo en cada corazón que está en esta hora alabando el nombre de Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Escuchaba muchos sermones, esta persona que estaba endemoniada y no pasaba nada. Se juntaba con los creyentes y no pasaba nada. Entonces una persona que estaba necesitaba de Dios. Aleluya, el hombre, hermanos, cuando llegó Jesús, y cuando Jesús empezó a hablar, el hombre poseído se enfureció, se enojó, clamó, sintió y se disgustó por la pureza de Jesús. Jesús entra a la sinagoga, inmediatamente se siente la presencia de Jesús en ese lugar. Padre Cristo, y es lo que pasa con nuestra iglesia. Los santos, los hijos de Dios, lavados con la sangre de Jesucristo, cuando se reúnen con un propósito en su corazón de alabar el nombre de Jesucristo, algo empieza a suceder en esa iglesia, algo empieza a moverse en ese lugar. Es que Jesús está llegando, es que Jesús está pasando por aquí, y el diablo se empieza a incomodar, el diablo se empieza a enfurecer, porque algo está empezando a suceder en ese lugar. Gloria al nombre de Jesucristo. Cuando Jesús no está en una iglesia, en un templo, no pasa nada, todo está muy bien. Nadie se incomoda, nadie se siente mal. Pero cuando llega Jesús, amada iglesia, amado hermano, amado amigo, empiezan a suceder cosas grandes y maravillosas. Empiezan a sanar los enfermos, empiezan a irse los problemas. Aleluya, empieza a haber liberación. ¿Por qué? Porque Jesús está pasando por aquí. Aleluya, bendito el nombre de Jesucristo. El espíritu inmundo dijo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Posiblemente muchas personas habían orado por esta persona, pero cuando llegan a Jesús se siente inmediatamente el cambio de la pureza. Llega inmediatamente la santidad, que el espíritu inmediatamente dijo, clamó. No dice que habló la persona, el espíritu inmundo que estaba dentro de la persona. Es el que habló con Jesús. La persona estaba ahí, la persona estaba siendo poseída por el espíritu inmundo. Entonces cuando Jesús se empieza a hablar, empieza a echar fuera el demonio, no se dirige a la persona, se dirige al espíritu inmundo. Entonces una vez que Jesús se dirige a la persona, se dirige al espíritu inmundo, entonces el espíritu inmundo dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? El espíritu habla con Jesús, el espíritu inmundo habla con Jesús. El espíritu maligno era completamente diferente al espíritu puro de Jesús. Inmediatamente se sentía que había un choque espiritual ahí. Hay un choque espiritual entre Jesús y el espíritu maligno. Se podía sentir la diferencia. Padre Cristo,
inmediatamente se siente esa incomodidad. No se siente a gusto porque se siente un escalofrío, se siente que algo está pasando en ese lugar, porque alguien que ama a Dios, alguien que es justo, alguien que es un siervo del Señor, inmediatamente se siente que la presencia del Señor llega a ese lugar y empieza a haber incomodidad por el espíritu inmundo. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? El espíritu inmundo no tenía nada que hacer con la pureza de Jesús, ya que andaba diariamente opuesto a la santidad de Jesús. El pecado, la suciedad, la contaminación, la impureza no tienen parte ni lugar con Jesús, porque en Él no hay mancha alguna. Por eso este espíritu inmundo inmediatamente se dio cuenta que algo estaba pasando en ese lugar. La gente se empezó a incomodar. El espíritu malo se incomodó más todavía que los otros que estaban ahí, porque él sintió al instante que alguien más poderoso que él estaba llegando a ese lugar. Padre Cristo, hermano, usted puede distinguir cuando Dios está con usted. La iglesia podemos distinguir cuando Dios se está moviendo, cuando Dios se está tocando, cuando Dios está transformando ese corazón. La iglesia podrá distinguir cuando el Espíritu de Dios se derrama sobre toda carne. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesucristo para siempre. ¿Qué trae contra nosotros, Jesús de Nazaret? Aleluya. Esto quiere decir, hermanos, que el espíritu maligno reconoció que Jesús había venido